Si no cambiamos nada, nada cambia. Tony Robbins acuñó esta declaración. Si no cambiamos nada, nada va a cambiar. En esta, la carta de Filemón, la más breve y la más personal de todas las cartas del apóstol Pablo, Dios nos presenta el poder del Evangelio para cambiar. A los romanos le diría, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Y esa salvación cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de obrar. Notamos aquí en esta breve carta contrastes, cambios y juego de palabras que nos pueden ayudar a ilustrar cómo Dios cambia las vidas por el poder del Evangelio. Es la historia conmovedora de un esclavo que roba y huye, y por la providencia de Dios, por una diosidencia, no una coincidencia, una diosidencia, se encuentra con el apóstol Pablo y Pablo le comparte el Evangelio, y esta persona que estaba huyendo, que vivía quizás en el temor, descubre la libertad espiritual primero y empieza a disfrutar de una verdadera libertad. Dios ha cambiado su vida y esta es la historia breve pero muy conmovedora de alguien que regresa a pedir disculpas. Ha nacido de nuevo. Yo te engendré en mis cadenas, diría en el verso 10. Pero esa nueva vida debe producir cambios si es verdaderamente una nueva vida. Y Onésimo no puede ya seguir viviendo en sombras y huyendo, sino que tiene que confrontar la verdadera situación y comienza allí un proceso de cambio. El apóstol Pablo también había cambiado. Y el primer cambio que encontramos en esta carta lo leemos en los versículos 8 y 9. Acompáñenme en la lectura. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo, Dios, por medio de su Espíritu Santo, cambia en Pablo su manera de ser, de ordenar, a rogar. ¿Cómo pedimos las cosas? ¿Ordenamos o gritamos? ¿Pedimos, demandamos o sugerimos? Hay dos clases de influencers, esa es la nueva palabra, influencers. Los influyentes, aquellos que tienen el rango militar, son el jefe, y te dicen lo que tienes que hacer, y si no lo haces, pierdes el trabajo. Es el rigor de la autoridad del poder. Pero hay otros influencers, otros influyentes, que influyen con el ejemplo, que influyen con la manera en que se expresan, que hacen que nosotros querramos seguirlos. La zanahoria es más efectiva que la vara, ¿verdad? Y con el ejemplo, esta segunda clase de influencers, de influenciantes, nos motivan, provocan en nosotros el deseo de cambiar. Los verdaderos influenciantes hacen que deseemos el cambio. Y esa es la mejor manera de transformar a aquellos que nos están rodeando. Cuando recibes algo, dices gracias. Cuando pides algo, los pides por favor. Lo cortés no quita lo valiente.
las palabras please y las palabras gracias. Cambian la manera de recibir el mensaje que se está recibiendo. Aunque tengo toda la autoridad para mandarte, te ruego, cambia esa manera prepotente de ser. Si estuviera acá, Pablo diría, ya no soy esclavo de la prepotencia, ahora soy un hijo de Dios. Dios me ha cambiado. Y esa es la manera con la cual quiero relacionarme con los que me rodean. Debo tener mucho cuidado en el uso de las palabras, aún en cómo uso las palabras bíblicas. Bien podría citarles a Malaquías y decirles de que si no damos el diezmo, le estamos robando a Dios. Y les tocaría vuestra conciencia, los haría sentir culpables, los motivaría por la vergüenza y por la culpabilidad. Son también motivadores, pero esa no es la herramienta que yo uso. Pablo me dice que Dios ama al dador alegre, y cuando quiero influenciarte para que ofrendes al Señor, voy a decirte, hay una gran inversión que hacer, el reino de Dios. Paga dividendos eternos. Tu ofrenda puede transformar la vida de otro a través del ministerio de la iglesia y de muchos otros. Y de esa manera quiero motivarte, porque Dios ama al dador alegre. Porque cuando sembramos, abundantemente recogemos abundantemente. ¿Entienden la diferencia de cómo uno puede expresarse para motivar a otros, para cambiar? Puede usar el temor. A veces a los niños usamos la vara, el temor para influenciarlos. Pero cuando son adolescentes tenemos que aprender a negociar con ellos. Y es la manera en la cual nos relacionamos y es la manera en la cual podemos influenciar a los demás de una manera diferente, de la manera que cambia de adentro para afuera a los que nos rodean. Pablo me dice que él ya no es esclavo de la prepotencia. Como dije, ahora es un hijo de Dios. Pero también en los versos 10 y 11 hay otras maneras de cambiar. Te ruego, capítulo 1, el único de Filemón, versos 10 y 11. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Dios cambia una pobre autoestima en una vida con propósito. Cambia la desilusión que nos trae la filosofía. Los filósofos todavía están tratando de descubrir quién soy. Y la pregunta es, ¿quién soy y para qué existo? Y pasan las generaciones y la gente vive sin saber quién es ni para qué están aquí. Onésimo quiere decir, la palabra onésimo quiere decir útil. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo no fue onésimo, no fue útil, fue inútil. Pero ahora es útil para ti y para mí. Una vida con propósito. Dios ha cambiado el horizonte, la manera de pensar, y ahora esa persona que antes huyó, ahora es una persona útil a la sociedad. Onésimo diría, ya no soy esclavo de mi pobre autoestima, viviendo en sombras y huyendo. Ahora soy hijo de Dios. Escuchen, Abraham Lincoln dijo esto. Al final, no son los años de tu vida los que cuentan, es la vida en tus años. Lo que cuenta no es tanto la longevidad tuya,
sino la vida que has metido en cada uno de los días que Dios te dio para vivir. Stedman Graham dijo, no es lo que tienes al final de la vida lo que cuentan. Es lo que dejas atrás lo que importa. No es cuánto tienes, cuánto has guardado al final de tus días. Es lo que has dejado atrás. Mira para atrás. ¿Queda algo? ¿Está quedando algo? Nada. Ni tu carrera, ni tu fama, ni tus logros, ni tu automóvil, ni tu casa nueva, ni tu equipo de fútbol. Nada, nada es más importante que la voluntad de Dios. ¿Quieres tener una vida útil? ¿Quieres tener una vida con propósito? Alíñate con la voluntad de Dios. Haz lo que Dios quiere que hagas. Y si no sabes, mira a Cristo, mira a Jesús y vivamos como Él. Esa es la voluntad de Dios. Que le imitemos, que vivamos como Jesús aquí y ahora, aún en medio de una generación corrupta y malvada. Debes encontrar, puedes encontrar el gozo de una vida, de días llenos de vida. En cosas pequeñas. Algunos ayer estuvieron juntando pasto y basura, limpiando este lugar. Y estaban haciendo algo sencillo, pero importante. Es la casa del Señor. Es el predio que Dios nos ha dado. Y otros están afuera y otros están contestando los comentarios de Facebook. Y bueno, es todo un ejército. Tú, todos nosotros tenemos parte. Podemos tener parte. Podemos ser útiles. ¿Eres Onésimo o no? Yo quiero cambiarme el nombre. Yo quiero ser útil. Yo quiero terminar mis días con gozo. No te hablo de más actividades necesariamente, es importante servir y hacer cosas, pero estoy hablando más todavía que estar muy ocupados, ser la persona que debo ser, estar con la persona que debo estar, servir con las fuerzas que Dios me dé, y no tanto, repito, son las ocupaciones, sino el ser interior que necesita ser transformado. Es dar lo que no puedo retener. Es terminar mi carrera con gozo, como Pablo lo hizo y como Pablo nos lo dejó. Ya no soy esclavo de una vida sin sentido. Soy un hijo de Dios. Tengo futuro. Tengo un objetivo en la vida. Pablo dijo, por tanto, 1 Corintios 9, 26, por tanto, yo no corro teniendo una meta, yo corro teniendo una meta bien clara. Yo peleo para ganar, no como quien da golpes al viento. He encontrado mi lugar en la vida, en este mundo, en este universo y en este pequeño planeta y en esta pequeña ciudad donde vivimos. He encontrado el lugar que Dios me ha puesto. Y cuando lo hago, y no sé, hay miles de maneras de hacerlo. Cuando lo hago, me siento gozoso. Te repito, cada vez que Dios hizo algo, Génesis capítulo 1, dijo, y vio Dios que era bueno. Y el séptimo día descansó porque su obra, el terminar la obra con gozo, el hacer algo por pequeño que sea y terminarlo bien, nos da satisfacción. Y si tiene que ver con la eternidad, muchísimo más, porque es eterna.
Onésimo cambia una vida de una pobre autoestima a una vida con propósito, porque es hijo de Dios. Y Onésimo va a ser Onésimo. Tú eres útil, no eres un inútil. Tú eres útil. Encuentra la manera de usar todo lo que Dios puso a tu alcance. Pero hay más para cambiar. Capítulo 1, versos 12 y 13. Hablando de Onésimo, le escribe Pablo a Filemón, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Y cambia el retener, yo preferiría retenerlo por enviarlo. Cambia el egoísmo por la generosidad. Pablo dice, yo no soy esclavo del egoísmo, yo soy un hijo de Dios. Pablo descubre que más bienaventurado es dar que recibir y que se encuentra un nivel de gozo superior cuando somos de los que estamos del lado de dar que los que tienen la necesidad y tienen que recibir. Por eso es mejor, por eso es más feliz, por eso es más bienaventurado dar que recibir, porque estamos del lado de los que Dios ha bendecido para poder bendecir a otros. Les digo lo que les repito muchas veces a las parejas. En el matrimonio especialmente, lo opuesto al amor no es el odio, es el egoísmo. Te lo repito, recuérdalo, especialmente en el hogar. Lo opuesto al amor no es el odio, generalmente es el egoísmo que nos priva de disfrutar la relación matrimonial. Yo quisiera retenerla, dice Pablo. ¿Eres mezquino? Dios también te puede cambiar. Dios cambia a las personas. El Evangelio cambia. Es el poder de Dios para cambiar. Y cuando empieza a cambiar de adentro para afuera, empezamos a cambiar nuestros valores, nuestros objetivos. Yo quisiera retenerle. Pablo necesitaba el apoyo de Onésimo. Y se lo manda a Filemón, no porque Filemón lo necesitaba más, sino porque era lo correcto para hacer. Pablo no es esclavo del egoísmo, es un hijo de Dios. Capítulo 1, verso 15, cambia el apartar por el acercar, porque quizás para esto se apartó de ti. Filemón, Onésimo se apartó de ti, salió huyendo, pero quizás fue para que le recibieses para siempre. Él se fue por un tiempo, cambió lo temporal para algo permanente, pero cambió el huir por el volver. ¿Sabes? El fraude, la mentira, las ofensas, el orgullo y el egoísmo cobran factura. Y entre otras cosas nos separa familia, separa amigos, separa compañeros de trabajo. La vanidad, el orgullo, todas las características del peso de nuestra humana naturaleza. Y padres no se hablan con los hijos y hermanos no se hablan con hermanos. ¿Qué clase de evangelio es este? Que no ha cambiado nuestra relación con los que más amamos. El evangelio sí es un ticket para el cielo, pero es más que un ticket para el cielo. Es la oportunidad de ser transformados de adentro para afuera. Es el reino de Dios cambiándonos a nosotros y transformándonos de adentro para afuera, como dije. Y si el Espíritu Santo no nos está cambiando, hay algo mal. Hay algo que no está funcionando en esta ecuación. Y ojalá que Dios abra nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos abrazar con fe a Jesucristo, pero no como un credo, no como una fórmula,
para entrar al cielo, sino para el poder de Dios para transformar nuestra humana naturaleza aquí y ahora. Vamos a pasar la eternidad con muchos de ustedes. Más vale que nos llevemos bien aquí, hermanos. Que aprendamos a tolerarnos, a trabajar juntos, a luchar juntos, a animarnos mutuamente. Porque ya no somos esclavos de la envidia, de la discriminación, de todas esas cosas que nos separan. Somos hijos de Dios. Onésimo ya no sería esclavo y no tendría que vivir en las sombras escondiéndose. Ahora abrazaría a la persona que había defraudado y sería abrazado por aquel que quizás lo había buscado por mucho tiempo. Les recuerdo, si no cambiamos en nada, nada cambia. Dios ha cambiado a Onésimo y nos invita a nosotros a cambiar y a construir puentes, no barreras, a reconciliar, no a separar, a abrir puertas de comunicación y no paredes que nos separen y nos aíslen. Versículo 16, cambia de esclavo a hermano. Para que le recibieses, dice Pablo, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Algo maravilloso ha ocurrido. Onésimo ya no es esclavo del temor de enfrentarse con su ex amo. Es un hijo de Dios y por tanto ya no es esclavo, es hermano. No sabemos cuánto tiempo había estado huyendo de la realidad, pero ha encontrado la gracia de Dios. Dios ha roto la pared de separación. Lamentablemente han pasado 20 siglos y todavía seguimos nosotros haciendo divisiones. ¿Cómo tratamos a nuestros empleados? ¿Cómo tratamos a aquellos que nos sirven cuando estamos en un restaurante o en otras funciones? Ya no somos esclavos de la discriminación, somos hijos de Dios. Vivamos como tales. Tenemos una nueva identidad. Ya no somos esclavos, tenemos una nueva identidad. Vivamos con respeto y dignidad para el prójimo. Somos hijos de Dios y no tenemos otro cambio. Hermano, más que en la carne, en el Señor. Amado, más que en la carne, en el Señor. Una relación nueva que cuando realmente percibimos el Espíritu Santo obrando en la vida de otro, un hermano en Cristo, hay una relación diferente a cualquier relación comercial, a cualquier relación material y aún familiar, porque hay un vínculo, el Espíritu de Dios, que nos une unos con otros. Se nos ha ido el tiempo, pero hoy más cambios todavía en esta epístola, versículos 17 al 19. Y si algo te dañó o te debe, le escribe Pablo a Filemón acerca de el defalco que había hecho quizás Onésimo, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que tú mismo, te me debes también. Pablo introduce a un mundo endeudado la tarjeta de crédito más maravillosa que te puedes imaginar. Está emitida por el Banco de la Gracia de Dios.
Y aunque Dios conoce tu historial crediticio, tu historial crediticio, Dios aprueba la tarjeta. Dios aprueba el cargo. ¿No te parece maravilloso? Cuando leíamos los primeros 2 capítulos del libro de Job, esta semana nos encontrábamos con el jefe del departamento de fraude, Satanás, que presenta a Dios todas las deudas. Dios no necesita averiguar, Dios sabe todo. Y aún así, sabiendo si el cargo o no es lícito, si lo que hemos hecho nosotros es agradable a Dios o no, aún así acepta el cargo. Solo que llama para que identifiques tú si es tu cargo o no. ¿Te ha pasado? Recibes una llamada del departamento de fraude y te dice, señor, quisiéramos saber si usted autorizó este cargo, ¿verdad? Dios, el Espíritu Santo, aunque sabe todas las cosas, te llama para que identifiques si estos son tus cargos. Eso es lo que se llama la confesión. Eso es aceptar el cargo que el enemigo está poniendo contra nosotros. Y decir, eso es reconocerse culpable, eso es reconocerse pecador. La evidencia es contundente. El esclavo huyó de su amo, pero se encontró con otro amo. Y ahora viene la parte difícil. Ese nuevo amo le manda que identifique su deuda y que vaya y que confronte a Filemón. Onésimo hace lo que tú y yo debemos hacer. Decir, sí, es mi cargo. Me arrepiento. Lo reconozco. No merezco entrar al cielo, no merezco ser un hijo de Dios, pero recibo la gracia de Dios. Y lo más maravilloso, que esta tarjeta es prepagada. Y no tiene límites. La gracia de Dios no tiene límites. Antes de la fundación del mundo, Cristo ya aparecía como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, esta tarjeta no tiene límites de créditos. Cubre la deuda del religioso y del tramposo, del fariseo y del publicano, de la mujer casta y de la prostituta, del hijo fiel como del hijo pródigo, del médico como del paciente más enfermo, del que nunca pisó la iglesia y del que viene todos los domingos a reunirse, de padres y de hijos, de buenos y de malos. Qué maravillosa la gracia de Dios. Jesús dijo, en otras palabras, en la cruz, cárgalo a mi cuenta. ¿Qué? Tu pecado y mi pecado, mi deuda y tu deuda. Te digo algo más. Aunque es una tarjeta prepagada, porque Cristo murió por nuestros pecados y pagó hasta el último centavo, aunque no tiene límites el cargo, tiene un altísimo interés. Dios tiene un altísimo interés en que tú reconozcas tu deuda, aceptes el pago y seas salvo para toda la eternidad. Y está llamando para confirmar el cargo.
Y algunos de ustedes están escuchando en la casa y otros acá y sienten que tienen que confesar el cargo y decir, sí, soy pecador. Perdóname, Señor. Quiero que entres en mi corazón, quiero recibirte como el Señor y Salvador de mi vida. Ya no quiero ser esclavo de la culpa, ya no quiero ser el esclavo de la vergüenza, soy un hijo de Dios. Si de veras lo sientes, si el Espíritu Santo está llamando en tu línea privada, en la del corazón, en la interna, responde y dile, Señor, y si no lo has hecho nunca, hazlo conmigo ahora. Tú que estás en tu casa o estás escuchándonos desde lejos, tú que estás aquí, Señor, aquí estoy, acepto la llamada y acepto el cargo y acepto que Cristo murió por mis pecados. Dile, acepto, Señor, que soy pecador, acepto, Señor, que he pecado y que no merezco la salvación, pero te recibo como mi único y suficiente Salvador. Si tú lo has hecho, conéctate con nosotros. No habría nada que me agradara más que escuchar este teléfono vibrar con tu texto diciéndome, yo soy hijo de Dios. Dios ha pagado mi deuda. Hoy descubrí el regalo más maravilloso de Dios y ahora no tengo miedo del futuro. Ya no tengo miedo del temor, ya no soy esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Y si nos ponemos de pie y lo cantamos todos juntos, Dios se va a alegrar y va a bendecirnos. Que Dios nos bendiga. Adelante.